Amados hermanos en Cristo, sin importar la época ni el lugar, el ser humano siempre ha deseado prolongar su tiempo de vida. Incluso se ha afanado por evitar la muerte. Con tal fin, indagan de alimentos saludables, toman vitaminas de todo tipo y hacen ejercicio. Wang, el primer emperador que tuvo China, disfrutó de gran poder, riqueza y fama, pero le tenía pavor a la muerte y se obsesionó por buscar el elixir de la inmortalidad. Sin embargo, aunque tuvo poder absoluto sobre China, murió a los 50 años. Como podemos ver, nadie en esta tierra puede vivir para siempre. No obstante, hubo uno solo, Jesucristo, que enfrentó y venció a la muerte, y resucitó para vivir una vida eterna. Y Él sigue vivo y prometió resurrección y vida eterna a todos los que en Él creen. En el capítulo 11 de Juan, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Cuando el Señor venga en las nubes, los cuerpos de los que murieron creyendo en Cristo resucitarán. Y los hijos de Dios que estén vivos serán transformados sin pasar por la muerte física, para estar con el Señor, con un cuerpo resucitado. Nosotros, que creemos en el Señor, tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Hermanos, según Wikipedia, la población actual mundial supera los 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, la gran mayoría viven afanados por conseguir cosas pasajeras, sin tener conciencia de la vida eterna y sin advertir ni percibir que su destino final será la muerte eterna en el infierno. No les interesa saber de dónde vienen, por qué viven ni a dónde van después de la muerte. Aunque se esfuerzan al máximo por alcanzar sus metas, si al final su destino es el infierno, no habrá servido de nada todo ese esfuerzo. No obstante, los que creen en el Señor saben de dónde vienen, por qué viven y cuál es su destino eterno. Saben que esta vida no lo es todo, sino que hay un cielo eterno que no se ve. Creen en la resurrección y dan testimonio de que, aunque la vida en este mundo termine, vivirán eternamente con el Señor Jesús. Hermano, la idea de que un hombre muera y vuelva a la vida resulta incomprensible desde el punto de vista humano. Y es porque, desde pequeño, se enseña que luego de morir, lo único que queda es enterrar el cuerpo que al final se descompondrá y volverá al polvo. Este conocimiento impide que tenga fe en la resurrección. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz hace 2000 años y su posterior resurrección al tercer día son hechos históricos comprobados. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y sus registros se han cumplido al pie de la letra. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la época del Nuevo Testamento, y los documentos históricos lo confirman. Las profecías bíblicas que aún faltan por cumplirse, pero que sin duda alguna lo harán, incluye la segunda venida del Señor, los 7 años de la gran tribulación, el reino del milenio y el gran juicio del trono blanco. La resurrección de Jesús ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento, y el mismo Señor les dijo varias veces a sus discípulos que moriría y resucitaría el tercer día. Los discípulos no creyeron por completo en lo que el Señor les decía. Incluso tuvieron miedo y huyeron la noche en que Jesús fue arrestado. Aún Pedro lo negó 3 veces. Incluso cuando escucharon que Jesús había resucitado, dudaron y siguieron atemorizados. Se reunían escondidas, con las puertas cerradas, por temor a los soldados romanos.
No obstante, esos mismos discípulos cambiaron por completo y sin temer por sus vidas, empezaron a predicar con valentía el mensaje de la cruz y la resurrección ante las autoridades que los perseguían. Aún cuando fueron apresados y sufrieron por causa del Señor, lo consideraron un honor. Antes se escondían y huían para no ser arrestados, pero ahora se declaraban honrados de sufrir por Cristo. ¿Qué fue lo que los transformó? Vieron con sus propios ojos al Señor resucitado. Comieron y bebieron con Él, ya con su cuerpo glorificado. Por eso perdieron todo temor a la muerte. Pregunto, ¿cómo podrían tenerle miedo a la muerte si estaban convencidos de que volverían a vivir? Con esa certeza no tuvieron temor de ser crucificados, ni devorados por leones, ni ser decapitados. Predicaron el Evangelio con valentía. La resurrección del Señor fue un hecho real confirmado por los discípulos y es una verdad histórica. El Señor resucitado se le apareció durante 40 días y ascendió al cielo frente a ellos. Mientras lo miraban subir, dos hombres vestidos de blanco les dijeron en el capítulo 1 de Hechos: «Hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo». Hoy, el Señor resucitado está sentado a la diestra del trono de Dios, preparando moradas en el cielo para los hijos de Dios e intercediendo por cada uno. Y cuando llegue el tiempo señalado, volverá de la misma manera que ascendió, es decir, en la nube de gloria. La carta a la iglesia en Roma lo menciona, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si crees sin dudar en la resurrección del Señor, también tendrá la plena seguridad de que resucitará. Además de la resurrección de Jesús, la Biblia relata más de 8 casos de personas que volvieron a la vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta revivió gracias a la oración de Elías. También el hijo de la tsunamita fue bendecido por Eliseo, quien luego de orar por el niño volvió a la vida. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y también a Lázaro. Una discípula llamada Tabita volvió a la vida por la oración de Pedro. Asimismo, un joven de nombre Éutico volvió a vivir luego de que el apóstol Pablo orara por él. Incluso hoy escuchamos testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron a la vida por el poder de Dios. Estos casos son simplemente señales que muestran que solo Dios, el Señor de la vida, puede devolver la vida. Sin embargo, no son resurrecciones verdaderas. La resurrección no significa solamente morir y volver a vivir, sino morir y luego resucitar para vivir eternamente, sin ver muerte como Jesucristo. Por eso, antes de Cristo, no hubo una verdadera resurrección, y no puede haber resurrección sin Él, que es el primogénito de la resurrección. Hermanos, existe la resurrección espiritual y la resurrección física. Hablemos un poco de ellas. Empecemos con la resurrección espiritual. Adán, el primer ser humano, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y debido a ese acto de desobediencia, su espíritu murió. Y de ahí en adelante, todos sus descendientes nacieron con el espíritu muerto. Aunque su alma y su cuerpo estaban vivos, su espíritu ya no lo estaba. Sin embargo, la semilla de vida que Dios había sembrado en su ser se transmitió a las siguientes generaciones. Cuando Dios formó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida, y ese aliento divino dejó una huella llamada semilla de vida. Es decir, cuando Adán pecó, su espíritu murió, pero quedó esa semilla como un rastro latente en su interior.
Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a su corazón y hace que esa semilla inerte o que parecía muerta recobre vida. Esto es algo muy importante. Al vivificarse la semilla de vida, el espíritu que estaba muerto o inactivo revive. Como ya mencionamos, cuando una persona nace, su cuerpo y su alma están vivos, pero su espíritu está muerto. Mientras su espíritu permanezca muerto, su destino será el infierno. Sin embargo, cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, esa semilla se activa y el espíritu vuelve a la vida. La semilla se aviva y empieza a crecer. Al escuchar la palabra de verdad, esa semilla florece y da fruto espiritual. Así, con el espíritu revivido, comenzará a vivir conforme a la palabra de Dios y cada día caminará hacia la vida eterna en el cielo. Esto significa que el espíritu, que antes estaba muerto, ahora está vivo. A esto se le llama resurrección espiritual. Cuando su espíritu revive, usted será un hombre o una mujer con espíritu vivo o activo. Entonces, cuando se encuentre con el Señor, su salvación será completa y recibirá la vida eterna. Todos debemos experimentar esta resurrección espiritual. Ahora, ¿qué es la resurrección física? Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo. Sin embargo, cuando el Señor vuelva en el aire, el cuerpo de los que son salvos será transformado en un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual se unirá con el espíritu de la persona que desciende con Cristo. Y así se formará su cuerpo resucitado que integra espíritu, alma y cuerpo. Ese cuerpo resucitado tendrá la apariencia de alguien de 33 años. Nuestro Señor murió y resucitó a esa edad. Por eso volveremos a tener esa plenitud de vida. Si alguien murió siendo mayor, también se transformará en un cuerpo de 33 años. Si, por ejemplo, alguien tiene 60 años, cuando el Señor retorne, su cuerpo será transformado de inmediato en un cuerpo resucitado de 33 años. El cuerpo resucitado tiene espíritu, alma y cuerpo. Por eso, cuando Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar, ellos se asustaron pensando que era un espíritu. Entonces, Él les mostró que tenía carne y hueso, y comió con ellos. Ese es el cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado que ya no muere. Aunque el cuerpo físico parece morir y desaparecer, es restaurado como un cuerpo espiritual. Esa es la resurrección física. El espíritu revive por el Espíritu Santo y el cuerpo se transforma o se reviste de gloria. Así ocurre la resurrección completa. Aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese serán transformados instantáneamente en cuerpos resucitados. Con estos cuerpos glorificados participaremos en el banquete de bodas de 7 años con el Señor y en el reino del milenio, cuando el Señor regrese a esta tierra por segunda vez. Y después, en el juicio del gran trono blanco, recibirá la recompensa según su medida de fe, santidad y fidelidad. Entonces, serán transformados en cuerpos celestiales, perfectos y vivirán eternamente en el cielo. Hermanos, todos debemos ser partícipes tanto de la resurrección espiritual como de la física. Y así viviremos una vida llena de gozo por la resurrección y la esperanza de la eternidad en el cielo. El capítulo 15 de Primera de Corintios señala: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Primero, el versículo dice: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Aunque el cuerpo físico muere y perece, se restaurará en cuerpo espiritual. Sembramos algo corruptible y resucitamos con lo incorruptible.
Ahora, ¿qué significa lo corruptible? Se refiere a los pensamientos carnales que están contaminados. Deberá sembrar, es decir, despojarse de esos pensamientos tóxicos y cultivar pensamientos espirituales. El capítulo 8 de Romanos lo aclara y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente puesta en lo carnal lo lleva a la muerte, se opone a Dios y lo llevará a la perdición. Satanás influirá y obrará en la mente de quienes siguen los pensamientos carnales y manifiestan maldad en su corazón. Juzgan, condenan, odian, sienten celos y terminan accionando con maldad. Por eso, debe desechar esos pensamientos perecederos y cultivar pensamientos espirituales que permanecen para siempre. Como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Es decir, cada día deberá crucificar y renunciar a esas pasiones, deseos y pensamientos pecaminosos. Así, se despojará de esos sentimientos engañosos y tendrá solo pensamientos espirituales, buenos y justos. Cuanto más deseche lo carnal y perecedero, más cosechará lo espiritual e incorruptible. El versículo 43 agrega: se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Lo deshonroso se refiere a las acciones o hechos injustos, ilegales o perniciosos en este mundo. A medida que crece, irá adquiriendo conocimiento a través de lo que ve, escucha y aprende. Sin embargo, mucho de todo ese conocimiento no agrada a Dios. Por ejemplo, en la actual sociedad, la gente se jacta de ser reconocida y exaltada, pero la palabra de Dios enseña que debe humillarse y servir a los demás. Renunciar a esos patrones de conducta y de pensamientos que no provienen de la palabra es sembrar lo deshonroso y perecedero. Así morirá su ego y la verdad lo transformará. Entonces su alma prosperará y en esa misma medida será bendecido. El pasaje también señala: se siembra en debilidad, se resucita en poder. La debilidad aquí se refiere al corazón del ser humano. Antes de que sea transformado por la verdad, en su corazón surgirán sentimientos de ira y todo tipo de emociones falsas y engañosas. Cuando se llena de enojo y grita, podrá creer que eso lo hace fuerte. No obstante, espiritualmente será muy débil. Será presa fácil del enemigo. Sin embargo, el espíritu, el corazón lleno de verdad, tiene poder. Hará huir al diablo. Fluirá en el poder de Dios y eso le dará plenitud de vida. Por eso deberá desechar esas actitudes o patrones de conducta y de pensamientos carnales y cultivar en su corazón empatía, perdón y actitud de servicio hacia los demás. Así, al desechar el odio, en su lugar brotará el amor. Al sembrar cada día lo perecedero, lo deshonroso y lo débil, y al renovarse con lo incorruptible, lo glorioso y lo fuerte, se irá transformando en cuerpo espiritual, tal como dice el capítulo 15 de 1 Corintios. Y en esa misma progresión, su convicción en la resurrección se afirmará y se potenciará su anhelo por lo espiritual, es decir, se acercará cada vez más a Dios. Con esto cierro. La fe cristiana se fundamenta en dos pilares: la cruz y la resurrección. Aunque confiese su gratitud por el amor de Jesucristo, manifestado en la cruz, si no cree en la resurrección del Señor, le costará también creer en su promesa de que va a regresar para llevarlo con él. Si no cree en la resurrección, le pregunto, ¿cómo podría confiar verdaderamente en su segunda venida? Si la resurrección de los muertos no fuera real, entonces Cristo tampoco habría resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe y nuestra predicación sería en vano.
Sin embargo, Jesucristo fue clavado en la cruz, derramó toda su sangre, murió para perdonar los pecados de toda la humanidad y resucitó al tercer día. Él llegó a ser la prueba indubitable de la resurrección de los muertos y de la vida eterna para los que viven. Por eso, la resurrección da vida a todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hace revivir a los muertos y da vida eterna. Es la máxima expresión del poder y del amor de Dios. Si tiene la seguridad y la esperanza de la resurrección en Jesucristo, será natural que luche contra el pecado hasta el punto de resistir hasta la sangre. El capítulo 5 de Juan dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este versículo no dice simplemente: los que creen en Jesucristo resucitarán para vida, y los que no creen resucitarán para juicio. Significa que incluso si uno cree en Jesucristo, pero practica el pecado, enfrentará la resurrección de juicio. Si comprende correctamente este pasaje y cree en el verdadero significado espiritual de la cruz y de la resurrección, seguirá la verdad, hará lo bueno y recibirá la resurrección de vida. No obstante, si permanece en las tinieblas del pecado, aunque diga que cree, terminará enfrentando la resurrección de juicio. Recuerde que, aunque haya tenido esperanza en la resurrección, si elige vivir en la oscuridad del pecado, su fe y su esperanza se desvanecerán. Espero que siempre camine en la luz de la palabra y que, día tras día, se afirme su certeza en la resurrección. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que viva en rectitud, con la esperanza cada vez más firme y sólida en la resurrección, y que finalmente llegue con esa seguridad ante la presencia del Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera.
Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.